Buenos días. Es una condición estatutaria el saludar, si está aquí con nosotros todavía, al pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Suero. Es algo de concepto estatutario de que cualquier presidente que esté haciendo uso de la palabra y exista un presidente en el público, pasado presidente del Colegio Médico, saludarle. Eso es sumamente importante. Muy bien. Terapia de transfusión, una ciencia en constante cambio. Vamos a hacer un recorrido desde lo que se consideró en el pasado milenario la sangre como un ámbito mágico religioso. Y a su vez, recuerden que la sangre como fluido indispensable no ha podido ser replicado en el laboratorio. No me atrevo a decir que eso será imposible, pero si estamos ya desde 1930, cuando Karl Landsteiner descubrió y desarrolló los grupos ABO, y más tarde otros colegas el RH, entonces ha llovido bastante y no han podido. Lo más que han podido hacer es un fluido del color de la sangre para poder entonces presentarlo en algunas máquinas que más adelante vamos a mencionar. La sangre o se constituye en una emergencia médica o puede constituirse en una emergencia médica. Por eso yo le digo a los colegas que cuando tenemos, por ejemplo, una electiva de apertura coronaria, que siempre sugieren un pool, casi siempre 5 paquetes globulares, 2 paquetes de plaquetas por aféresis y 6 paquetes de plasma. Entonces tú dirías, bueno, pero eso no es una emergencia. Sí, en ese momento no se constituye como una emergencia, pero en cualquier momentum, como se hizo viral, ojalá que no me ocurra a mí, el embajador saudí que hablando perdió la vida. Entonces, es importante nosotros entender que mientras mayor cobertura tenemos para la sangre, entonces tendremos mayores posibilidades de que una intervención en términos de transfusión puede obviamente salvar una vida. El concepto es yo doy y tú recibes, obviamente. De manera que transfusión sanguínea no es más que una transferencia de la sangre o de un componente de la sangre. Y entonces el que está cediendo eso se llama donante y el que la recibe, receptor. Eso es sumamente importante y esa palabra, componente o hemocomponente, ha desarrollado en los últimos años, las últimas décadas, la terapia de transfusión sanguínea, porque lo ideal es separar, fraccionar y colocarle al receptor lo que necesite, sea plasma, sea plaquetas, sea glóbulos rojos o los 3 o 2 juntos. La sangre ha sido transfundida con éxito más de 90 años. Y vamos a ver el recorrido histórico más adelante para que ustedes vean que había y hay una cultura de que la sangre es un elemento indispensable para la vida.
Cuando ustedes les pregunten cuál es el trasplante de órgano que más se realiza, la transfusión sanguínea. Porque la sangre es un tejido. Lo que pasa es que es un trasplante pasajero. Es como la trombocitopenia en el dengue, que es una trombocitopenia pasajera. Y ahí quiero hacer el paréntesis y recordarles que el paciente con dengue que hace trombocitopenia a partir del tercer día y el sexto día comienza las plaquetas a tornarse grandes, macroplaquetas, y comienzan a subir porque comienzan a desaparecer los anticuerpos que destruyen la plaqueta periférica. Si a ese paciente usted le pone plaqueta, entonces lo va a aloinmunizar. Entonces la aloinmunización le va a crear más anticuerpos que te va a destruir la que tiene y la que tú le estás poniendo. Esa es la razón por la cual al dengue no hay por qué colocarles plaquetas, a no ser que esté en una condición de permeabilidad, ¿verdad? Vascular, y entonces esté a las puertas una gran catástrofe de coagulación. Eso no es usual, eso no es frecuente. Esto es importantísimo, muy importante. Y quiero recordar, porque este es un concepto que toca todas las especialidades. Y nosotros estamos envueltos ahora en lo que es en el país tratar de consensuar y de lograr la acreditación de todas las escuelas de medicina a nivel internacional. Porque a partir del 2024, la escuela de medicina que no esté acreditada internacionalmente sería como tener una computadora sin internet. Sería tener una maquinilla de la que usaba en el pasado algunos de ustedes que están aquí presentes. Entonces, no se transfunden resultados de laboratorio. Y tenemos, lamentablemente, esa condición muy pendiente. O sea, cuando vemos 4 gramos de hemoglobina por decilitro, bueno, pero el señor subió la escalera y tú le estás preguntando, ¿usted se cansó? No. Entonces, ese señor de 64 años, más joven que yo, si usted le coloca 2 unidades de paquete globular, posiblemente usted esté prácticamente logrando una eutanasia, porque le va a sobrecargar el ventrículo izquierdo, provocándole un edema pulmonar, porque él está acostumbrado, porque es una anemia crónica, a tener esa hemoglobina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Investigar la anemia. Y luego entonces decidimos cuál sería el tratamiento. De manera que eso es sumamente importante. Bueno, para concluir lo de la acreditación, es importante nosotros tener 2 conceptos. Es el currículum basado en competencia, y las competencias nosotros las adquirimos mediante el generar conocimientos a partir de un ámbito curricular para generar competencias. Entonces, nosotros debemos de recordar, sobre todo la mesa vestida de blanco, de que ir tras estos 3 ámbitos: saber, saber ser y saber hacer, en grado y en posgrado. Bueno, dentro de los objetivos importantes, ya hablamos de los diferentes tipos e indicaciones de transfusiones, más adelante lo vamos a tocar. Enfatizar sobre los principales efectos adversos. Hay 2 conceptos importantes en medicina que son muy prácticos, y que debemos tener pendiente. Fiebre no para transfusión. Es una vaina que me la inventé yo, lo tengo que decir, porque me harté de explicar, y entonces cerraban la transfusión y se la quitaban. No, todos los pacientes, sobre todo aquellos que son politransfundidos, hacen algún nivel de aloinmunización, y entonces se le producen pirógenos que van a estimular, ¿verdad?, a través de la membrana vasculorum que está en el sistema nervioso central. Son pequeñas, como las interleuquinas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral,
y van a estimular el centro de la temperatura que se encuentra en el hipotálamo. Y esa es la razón por la cual los seres humanos hacemos fiebre. Eso es sumamente importante conocerlo. Y sobre todo, el cuidado. Hemos visto que el label, el sticker que tiene la bolsa de sangre, y aprovecho ahí para decirle, en el pueblo está inculcado, ¿verdad? Una pinta de sangre. Bueno, ya no se cuantifica pinta. Pinta era cuando el envase era de cristal. Y miren, era más fácil de cuantificar, pero también más fácil de romperse, las infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que es importante tener pendiente lo que se llama la hemovigilancia. ¿Qué es lo que debe existir en cada hospital? En cada hospital debe de existir lo que es el comité de transfusión. ¿De acuerdo? Y eso está dentro de la política de sangre. Mantener viabilidad y la función de los componentes más importantes. Dentro de los componentes importantes, bueno, tenemos lo que nos refleja el hemograma. ¿De acuerdo? Es importante, sumamente importante aprender a interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, la viabilidad de la función leucocitaria, nuestras defensas. El oxígeno, que es acarreado por la hemoglobina. Cuando el paciente tiene anemia, acarrea menos oxígeno. Y además, evitar cambios físicos que pueden ser perjudiciales para los componentes. Por eso, cuando hay un transporte sanitario que tiene que ver con hemocomponentes, tiene hasta un termómetro. Eso lo tenemos en el Hemocentro Nacional. Vamos a hablar un poquito de eso. Y además, bueno, pues ya lo dijimos, minimizamos con las nuevas estrategias el que se contaminen. Bueno, aquí tenemos desde la extracción, y antes de la extracción, aquí, ustedes no lo ven, pero yo lo estoy viendo, son las campañas para donación de sangre voluntaria, altruista y habitual o repetitiva. La mujer puede donar 3 veces al año, sobre todo si tiene una hemoglobina por encima de 12.5 gramos por decilitro. Yo sé que están haciendo un esfuerzo por verlo, no lo van a ver. Escúchenme a mí, escúchenme a mí. El hombre puede donar 4 veces al año, siempre y cuando tenga una hemoglobina por encima de 13.5 gramos por decilitro. Entonces, si no es diferido por esa razón u otra, y ya estamos mejorando ese ámbito, porque cuando se le preguntaba anteriormente, ¿usted ha tomado últimamente alcohol? Bueno, anoche me tomé una copa de vino. Ah, no, usted no puede donar, nada que ver. En el Hemocentro Nacional usted tiene que estarse cayendo de una resaca. Porque si no hace falta sangre, y vamos a estar, pues entonces en España no donará a nadie sangre. Porque es pan y vino, y los italianos. Entonces eso es importante. También los diferimientos por leucocitosis. Cuando yo llegué, había un diferimiento también por leucocitosis, nada que ver. O sea, 10.500, qué sé yo. No, no puede. O sea que eso es sumamente importante. Luego entonces va al área, ¿verdad?, del laboratorio importante, lo que llamamos el tamizaje. Todas estas pruebas, porque la sangre debe de ser, con los ribetes de calidad, ser también segura y sobre todo también oportuna. Entonces, el tamizaje es muy importante en el laboratorio y ahí tenemos, por ejemplo, la prueba de VIH, hepatitis B, hepatitis C, tenemos el HTLV1, HTLV2. Nosotros estamos haciendo en el Hemocentro Nacional lo que es la tripanosomiasis, que proviene, Chagas, que proviene del cono sur. A esos pacientes se la estamos haciendo. Creo que solamente un banco privado lo hace. Pero también hacemos lo de la LUES o sífilis, y ahora nosotros le vamos a agregar lo que es la prueba rápida para la falsemia, porque tenemos muchos donantes que son falsémicos heterocigotos y no lo saben, porque tienen hemoglobina por encima de 12.5 las mujeres y 13.5 los hombres. Si le hacemos falsemia, vamos a saber
de ese grupo cuáles son portadores falsémicos. Pero además, vamos ahora el mes próximo a colocar lo que se llaman los ácidos nucleicos dentro del tamizaje. ¿Qué significa eso? Con los ácidos nucleicos, el periodo de ventana de 3 meses para VIH, hepatitis B y hepatitis C, nosotros en horas podemos determinar si esa sangre debe ser diferida o no. ¿De acuerdo? O sea que la tecnología ha avanzado lo suficiente para tener programas fornidos. Aquí tenemos unas neveras. En el Hemocentro Nacional no tenemos nevera, tenemos 4 cuartos fríos que caben miles de bolsas. O sea, un concepto totalmente diferente. Y luego el acarreamiento o el transporte sanitario de la misma. La sangre como elemento mágico, vital, teníamos entre los babilonios, hindúes, chinos y aztecas, procuraban, y los romanos también, procuraban la atención, la mesa blanca. La mesa blanca es de los residentes, porque fíjense que es blanquita, blanquita. Yo juré no ponerme nada blanco, mucho menos zapato blanco. Tuve 9 años vistiéndome así. Entonces está bueno. Entonces es importante porque buscaban la menarquia en el pueblo, las adolescentes de primera menstruación, porque se entendía que le daban fuerza. Y entonces ese es uno de los tópicos mágicos religiosos. Bueno, aquí tenemos eventos muy, pero muy importantes. Por ejemplo, el William Harvey, que es británico, en 1628 describió la circulación general por donde transita la sangre. Y tenemos un español, apellido Servet, en 1553, también hizo lo propio, pero con la circulación pulmonar. Ese es un concepto en azul que es maravilloso para la época. Si se puede sangrar, se puede reponer. Ahí comenzaron los aprestos para tratar de ver de qué manera. Richard Lower en el 65 fue la primera transfusión de un perro a otro y después lo hizo de un perro a un ser humano. Ya ustedes saben lo que pasó. Yo no sé, ni me atrevo a decir si nuestro hermano, colega Zuluaga se acuerda de esa época. No lo dudo, ¿verdad? Se acuerda, mírenlo ahí. Entonces fíjense cómo fue evolucionando los devices, los dispositivos para la transfusión sanguínea. Aquí un poquito más también de historia. Jean-Baptiste Denis fue el que tuvo la osadía, pero en esa época no. Eso promovió de que prácticamente se detuvieran los procesos vinculados a la sangre por 100 años, porque hubo varios fallecidos. La primera transfusión en humanos fue James Blonde en el 18 y Karl Steiner comenzó a investigar y logró desde 1901 al 30 todo lo que es grupo ABO y el RH. Esto es mi sueño. Medicina transfusional no es hematólogo, no. Esto es una ciencia nueva, relativamente, y es una especialidad nueva. En el Hemocentro Nacional estamos haciendo el esfuerzo para septiembre de este año. Vamos a hacer la primera auditoría interna que nos va a convocar para el año próximo para, a través de las ISO, acreditarnos internacionalmente para luego montar esta especialidad allá de medicina transfusional. Fíjense que tiene que ver con marketing, con la epidemiología, microbiología molecular, inmuno, histocompatibilidad estadística. Es una ciencia nueva. En el país no está. Entonces por eso lo tengo así como un sueño. Bien. Comprende la inmunoterapia, etcétera, etcétera. Tipo de transfusiones. Me voy a parar aquí porque casi me he puesto ronco diciendo que la sangre total no se usa.
Y no hay manera. Nos llegan allá indicaciones, sangre total. ¿Por qué no se usa sangre total? Bueno, porque la sangre total tiene todos los efectos firmes, y si yo quiero subir volumen ante una emergencia con más de 25% del volumen sanguíneo perdido por un sangrado y tengo sangre total, se la pongo. Es la única condición que debemos colocar, sangre total. Las ciencias han avanzado tanto que podemos colocar el hemocomponente que le falta al paciente. ¿De acuerdo? Además, no le colocamos riesgos adicionales. Entonces eso es importante. Luego entonces tenemos los glóbulos rojos empacados o empaquetados, glóbulos rojos lavados. Ese otro tema. Casi todos los pacientes que han sido sometidos a trasplante renal o tienen alguna condición, y sobre todo los pacientes pediátricos, veo también que están indicando mucho lo que es el glóbulo rojo lavado o glóbulos rojos por aféresis también. Entonces tengan cuidado con eso, porque yo puedo hacer aféresis sin la máquina, hacerlo manual, y lo hago rápido, porque hay dispositivos que son para eso. Pero entonces si tú se lo envías y no dice aféresis, entonces hay inconveniente. ¿Qué significa eso? Que debemos de fortalecer en términos de lo que es la educación médica, y además unificar a través de las sociedades, sobre todo la sociedad de hematología, ¿verdad? Las normas y los protocolos para que eso ocurra, para que eso acontezca. Luego tenemos lo que ustedes conocen, el plasma fresco. Tenemos mucho plasma allá porque como fraccionamos, entonces aprovechando a Jacqueline, que está aquí, nuestra su directora del Hospital Hugo Mendoza. Quiero decir y dar las gracias, que me dijo el doctor Pedro, sí, todo lo que necesite, muchísimas gracias. Así es. Ya hace 2 meses que el Hugo Mendoza tiene toda la sangre que necesiten los niños dominicanos que asisten allí. Y eso lo hemos logrado no solo allí, también en el Reinaldo Almanzar, también en el NEI y en la unidad Pearl Orb de Quemados. O sea, ese es nuestro primer nodo que ya está funcionando allá en la Ciudad de la Salud. Evangelina Rodríguez, la primera mujer médica, en honor a ella. De manera que nuestro primer nodo, ¿verdad?, por primera vez en República Dominicana, donde en esa ciudad Evangelina Rodríguez, lo que significa es que no solo tienen esos hospitales que reúnen cerca de 1.100 paquetes por mes, no solo tienen esa seguridad de la sangre por el tamizaje y lo oportuna que es, no, es que allí es el primer lugar en República Dominicana donde la sangre es un bien público, es decir, es enteramente gratuita, no hay que dar un solo centavo, ¿de acuerdo? Esto yo no lo digo tan en público, ni en televisión menos, porque entonces tendría a los testigos de Jehová atrás de mí. Gracias Pedro, gracias Pedro. No, pero es la realidad. Esto es un decir, un axioma. La mejor sangre es la que no se pone. Eso es así. Lo que pasa es que los testigos de Jehová, como están bregando en esa dirección por otras razones, lo van a interpretar a su manera. Pero es así. La mejor sangre es la que no se pone. Si usted tiene un paciente con 8.5 gramos de hemoglobina, que es el pan nuestro de cada día, no tiene que pensar de manera primaria en transfundirlo. No. Solo se transfunden los pacientes primero cuando tienen una condición clínica y nosotros entendemos que tiene cambios hemodinámicos. Si ese tiene 10 gramos de hemoglobina, hay que transfundirlo. Tiene 4 gramos, no hay que transfundirlo. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué hacemos, doctor? Pero usted acaba de decir que la anemia crónica, entonces la transfusión, no, si tiene 10 gramos y tiene cambio hemodinámico, usted le toma una muestra primero de todo lo que usted le va a hacer y lo transfunde, porque tiene cambios hemodinámicos. Hipotensión arterial o hipertensión arterial, palpitaciones, taquicardia. Recuerden que palpitación es la percepción del latido cardíaco.
taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca. Son conceptos diferentes. El hiperesplenismo es el aumento de la función del vaso. La esplenomegalia es el aumento del tamaño del vaso. ¿De acuerdo? Parece que está interesante la conferencia. Yo tengo parámetros aquí para validar eso. Hay 2 residentes que están de posguardia y lo veo que no se están durmiendo, o sea que están atendiendo lo que yo estoy diciendo. Grábense esto, indispensable. 3 situaciones clínicas para la indicación de terapia transfusional. Primero, el shock hipovolémico. Ustedes saben que cuando hay un sangrado, eso lo hemos dividido en proporcionalidad. ¿Por qué la donación de sangre no hace cambios importantes de la volemia? Bueno, porque cuando tú extraes 450 cc, eso no llega ni siquiera cerca al 10%. E inmediatamente usted ve la sangre que está saliendo, ahí mismo la serie eritroidea de la médula comienza a incrementar su producción de eritrocitos. Entonces, por eso tenemos calculado la mujer 3 veces al año y el hombre 4 veces al año. Algunos de ustedes están pensando sobre los tatuajes que se usan tanto. Yo no sé cómo yo no me hice esa vaina cuando era muchacho, porque yo jodía mucho. Iba mucho a Nueva York, una vez me hicieron una propuesta y no acepté. Quizás tenía miedo. Pero nada, el tatuaje, cuando yo era estudiante, hace mucho, no podía usted donar. Ahora no. Si tiene más de 6 meses, puede donar sangre. Si el piercing tiene más de 6 meses, porque el piercing es una perforación, entonces también usted puede donar sangre. Nada que ver con la menstruación. Eso es un mito. Nada que ver con que tú te debilitas. Eso es otro mito. Y por supuesto, la mujer ha demostrado ser en muchas cosas, pero como estamos hablando de sangre, ha demostrado ser más solidaria, ¿verdad? Cuando se habla de donación de sangre. Transporte de oxígeno, obviamente. Si usted lo que le falta es glóbulos rojos, ¿qué le va a poner? ¿Legumbre? No, glóbulos rojos, porque va a acarrear el oxígeno. Y finalmente reponer otros componentes sanguíneos. Compartía con la mesa blanca una paciente que me llegó ayer, embarazada, y entonces es interesante porque cuando hay un protocolo establecido, a veces uno debe de revisarlo porque hay colegas que no entienden necesariamente lo que nosotros podríamos informar en cuanto a. Y lo que hablábamos era de las plaquetas. La embarazada, cerca de un 30%, hace trombocitopenia en algún momento de su embarazo. No todas lo hacen. Entonces, si comenzó con trombocitopenia importante, hay que investigar. Porque posiblemente no sea de embarazo. Cuando tú tienes 700,000 plaquetas y tienes anemia y es normocítica, normocrómica, entonces posiblemente no sea derivada esa trombocitosis por una anemia ferropénica, porque la anemia ferropénica, el 80% cursa microhipo. El 20% de la anemia ferropénica, que es normo, es que usted la atrapa en ese momentum y no hay cambios en los índices hematométricos. Esto lo conocemos, yo les recomiendo a todos y a todas que tengan eso en su cartera. Eso se puede hacer facilito, porque aquí está los tipos de sangre, a quién puede donar y quién puede recibir. Entonces, lo que yo quiero aquí es decir que la O positivo, eso no está ahí, lo voy a decir de viva voz. La sangre O positiva representa cerca del 42% de la totalidad en el mundo y es igual aquí en el país. La A positiva es cerca de un... Es lo mismo, te jodí ahí. Dale. Ahora pon la otra. Dije que me jode mucho en el colegio médico, tengo que apretarlo. Bien, entonces decíamos que la A positiva, yo soy A positivo, hace un año que ya
no estoy dentro del rango de edad para donar. El rango de edad es de 18 años a 65. Si digo que ya tengo un año que no puedo donar, acabo de decir mi edad, de la cual estoy no solo agradecido de Dios, sino que creo que a pesar de que me faltan muchísimas cosas por hacer, hemos hecho muchas también. Bien, la B positiva es cerca de un 10%, y a partir de ahí todo está por debajo del 10%. Hay una que es positiva, comentaba yo en la mesa blanca, que la AB positiva es apenas un 4.3. Lo que pasa es que podemos manejar la A o la B. Igual que la AB negativa es apenas 0.8% en el mundo. Repito, la sangre AB negativa es la menos común y representa un promedio de 0.8 en el mundo. Para mi sorpresa, en el día de ayer que me enviaron el último reporte nuestro en el Hemocentro, tenemos 12 donantes AB negativos. O sea que estamos más o menos en la proporcionalidad, tenemos 10.5 millones de habitantes, andamos por ahí. Entonces esto es importante, esto es lo mismo, pero hecho en otro diagrama: recibir, donar. Aquí está lo de la sangre total. Antes lo dejé ahí no por la sangre total, fíjense ahí, hemorragia aguda, más del 25%, eso lo dijimos. Fíjense que hay un 35%. Antes, la estrategia tecnológica y sobre todo el laboratorio, la sangre duraba 21 días nada más. Sin embargo, ahora, con los nuevos anticoagulantes, podemos llevarla con sus componentes viables, todos, a 35 días. Pero no importa. Nosotros ahora en el Hemocentro vamos a recibir un software que tiene 10 unidades. Y una de esas unidades del software va a tener lo que es la trazabilidad. Yo desde aquí puedo revisar, ¿verdad? En Montecristi, en el banco de sangre del hospital, yo puedo revisar su inventario desde aquí y hacerle recordatorio. Tiene 16 O positiva y se van a vencer en 15 días. Tiene que movilizar hacia Dajabón, hacia Santiago Rodríguez, por lo menos 7 paquetes. ¿Ven? O sea que eso es sumamente importante, tener el dominio en esa dirección. Bueno, aquí tenemos los factores de coagulación y la duración de vida media de cada uno de ellos. Aquí tenemos los glóbulos rojos empaquetados o empacados. Fíjense, anemia crónica toleran adecuadamente, mírenlo ahí, 8 a 9, no hay por qué salir corriendo. No hay por qué salir corriendo si no tiene cambios hemodinámicos. Debemos de iniciar el proceso de investigación. Yo le decía a la mesa blanca que ahora, después de viejo, yo estoy trabajando más, que era una de las quejas tuyas. Ven acá, no estamos provistos de un aseguramiento después de viejo. Entonces, el hematólogo del INDEN soy yo. Oigan esta vaina. Tengo ya 8 años. Bueno, en el INDEN yo he descubierto, interesante, porque pacientes diabéticos, los diabéticos hacen anemia por 3 razones diferentes. Me excusan que yo brinque de un lado a otro, pero es el mismo tema, ¿no? De la sangre. Entonces los diabéticos, y de paso el Joslin, que es la Biblia de la endocrinología, no tiene un tema específico de anemia para el diabético. En las últimas 3 ediciones apenas habla un poquito. He tenido que fajarme a buscar trabajos y eso. Entonces, número 1, en el diabético ya está demostrado, la diabetes o diabetes es una enfermedad inflamatoria no infecciosa, es una glucotoxicidad permanente, y entonces eso hace que el glóbulo rojo, en vez de durar 120 días, va a durar 80 días o 90 días. Se va a agregar menos, se va a oxidar más, va a transportar menos oxígeno y se va a romper más fácil. Esa es la primera razón. La segunda razón es que hay una sustancia que se llama hepcidina en el hígado, que lo único que hace es movilizar el hierro para que el portero a nivel intestinal lo permita entrar. Entonces, como está ahí una alteración, entonces el hierro no se absorbe y produce anemia. Y tercero, el gran error de muchos que creen que el paciente diabético hace anemia cuando tiene impacto renal. Falso. Ese embuste no es verdad. Eso es lo último que hace el diabético. El síndrome de Kimmester-Wilson. Eso no es verdad.
Lo primero es hepcidina, pero primero la situación de glucotoxicidad. Y lo último es, obviamente, si tiene impacto renal crónico, no se va a producir eritropoyetina, que es presencia normal, que va a estimular la serie eritroidea, por ende la masa eritroidea. Entonces eso es importante. Cada vez que tengo pacientes con anemia, los revisamos todos. Y apréndanse esto. El Joslin dice que anemia en el diabético en DM2 es 20% y en DM1 es un 10%. El 97.8% de los diabéticos son DM2. En el INDEN, anemia en paciente diabético, 58.4%. Un trabajo que ya hice, lo vamos a publicar ahora en estos días. O sea que nuestra realidad es diferente. Por eso yo le decía que en términos de políticas de sangre y sobre todo de política inherente a la promoción para la donación voluntaria, no podemos traer un empaquetado de España. España tiene más de 40 años que no da una conferencia para que donen. Tienen cultura. Nosotros aquí no tenemos cultura, entonces tenemos que hacer un diagrama, una planificación, un ordenamiento diferente acorde a República Dominicana. De hecho, yo que estaba en la mesa principal, Dios y Coral me distinguieron en ese sentido, cuando concluyó el himno completo de la patria, se hizo un reguero de comentarios. ¿Saben por qué? Porque cada vez que se coloca el himno completo, la gente dice, caramba, ¿y por qué no lo colocan así? Ese himno dice en 3 ocasiones, patria libre o morir. Eso es dominicano. Los cubanos también lo tienen. El Che usaba mucho eso. Ven, entonces, esto ha sido también un encuentro que tiene que ver con cultura y esa es una de ellas, por diferentes cantantes dominicanos. Bueno, tenemos ya 35 días, la temperatura es 4 grados Celsius. Nosotros tenemos ya 2 cuartos fríos para estos fines. Importante, cada unidad de paquete globular, que ahora debe ser por encima de 250, casi siempre nosotros colectamos 450, va a incrementar la hemoglobina de 1 a 1.5 gramos por decilitro. Y el hematócrito, 3.5 gramos por ciento en el hematócrito por cada unidad de sangre transfundida. El control se realiza casi siempre 4 horas después, usted le hace el hemograma. Plasma fresco fundamentalmente contiene electrolitos, agua, proteína, pero factores de la coagulación fundamentalmente 2, 5, 7, 9, 10 y 11. Es importante, una unidad de 250 se conserva durante 4 meses y el crío precipitado se conserva durante años. Bien, vamos aquí, es el ámbito de las plaquetas. Las plaquetas pertenecen a la coagulación primaria, tiene un rango de 150.000 a 350.000 por milímetro cúbico, tiene diferentes fases. En extremo podemos tener trombocitosis por encima de 350.000 y trombocitopenia por debajo de 150.000. Decía yo en la mesa blanca que las plaquetas se evalúan de 2 formas. El componente de calidad y el componente de calidad. El hemograma te da nada más cantidad. Para tú ir indirectamente a la cualidad, el tiempo de sangría y un conteo de fibrinógeno te puede ayudar muchísimo. Aquí tenemos entidades, fíjense que no aparece por ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, esta entidad, púrpura trombocitopénica inmunológica, también se le llama esencial y antiguamente idiopática. Me detengo aquí porque usted no debe ponerle plaqueta a un paciente si no le ha dado un tope de esteroides, porque el esteroide lo que va a hacer es que va a disfrazar las plaquetas de los anticuerpos y no la van a conocer, porque si tú le pones plaquetas te va a inmunizar más y a destruir las pocas que tiene y la que tú le estás infundiendo. 72 horas, no permitan a ningún banco que le diga, yo tengo una de 5 horas tan buena. No. Mientras más frescas son las plaquetas, mejor. Tope, 72 horas. Bueno, el crío precipitado ya lo mencionamos.
Aquí tenemos entonces las reacciones transfusionales, ya hablamos de la fiebre. Ellas pueden ser inmediatas, tardías. Y para concluir, primero vamos a decir, casi siempre el paciente puede tener un incremento de la temperatura. Nosotros lo que debemos hacer es colocarle antipiréticos o medio físico y un poco de antihistamínico casi siempre. La más de las veces podemos continuar la transfusión, porque si tú le indicaste transfusión es porque el paciente la necesita, obviamente. Entonces ya cuando tenemos eventualidades de mucho impacto, por ejemplo, hemólisis, urticaria que llega hasta el impacto respiratorio, el trali, que es un proceso pulmonar en medio de una transfusión, bueno, entonces ahí sí nosotros, en el caso de púrpura también, podemos detener la transfusión. Nosotros teníamos en el Gautier una paciente con un mieloma múltiple, politransfundida, que cuando ella veía la sangre se enronchaba. ¿Qué vamos a hacer? Hay que transfundirla. Entonces le colocamos, recuerdo como ahora la primera vez, un bolus de 300 miligramos de hidrocortisona. Le pusimos la transfusión, no hizo ningún efecto y posteriormente a la transfusión le colocamos más hidrocortisona. Fue la única forma nosotros transfundirla. Los chinos, yo tengo los ojos chiquitos, no es por otra cosa. Mi abuelo era chino. Yo siento enorme satisfacción de tener parte de esa cultura, pero obviamente estoy más orgulloso de mi país y de la historia de mi país, que es República Dominicana. El pueblo que más ha enfrentado imperios en el mundo. Los españoles, los ingleses, los yanquis, los haitianos. O sea, esa es la realidad nuestra que debemos de defender, y a nuestros hijos y nietos inculcar eso. Es importante. Entonces, Confucio, que es el chino en Occidente que más se le reconoce proverbios, hay uno que ustedes conocen muy bien: dadle un pez a ese hombre y comerá una vez, enseñarle a pescar y comerá toda la vida. No te sorprenda si lo haga. Yo estoy, si papá Dios quiere, lejos de Alzheimer. Estoy rápido todavía. Y hay uno que es más sencillo de Confucio, que es el que más me gusta. Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Ese es cortico y tiene un mensaje de profundidad enorme. Y para concluir, los hindúes también han proverbiado muchísimo en el tiempo, y ellos tienen uno que es maravilloso, que tiene que ver con el éxito, y por eso quise traerlo aquí. Los hindúes dicen que entre muchas cosas el éxito son tres componentes fundamentales o principales, que son desafíos que hay que enfrentar, amor que hay que cultivar y diseminar, y sueños que hay que hacerlos realidad. Muchas gracias. Ya les decía a ustedes que oír a Pedro Sin no solamente es oírlo, también uno se deleita viéndolo, porque le da un énfasis humano, académico. Y esa foto es reciente, dilo. Ustedes han visto ahora que la modernidad en la fotografía hace magia. Es una magia. Además, el pin que tengo puesto, ¿lo vieron? ¿De quién es? Pedro, no te vayas, que le tiene una pregunta. La mesa que ha tenido varias premiaciones tiene una pregunta importante. Y esa pregunta, pues, la comparto porque mi nieta también me la hizo. Y yo no supe contestarla, yo no me la sé. La doctora Aida Bello se me acercó y me dijo: pregúntame al doctor Bello, al doctor Sin, ¿por qué la sangre es roja?
Posiblemente esta sea una pregunta que luce boba y no es boba. La sangre es roja, pero no es escogidista. Escogidista soy yo, pero no es escogidista, es de todos los dominicanos y de todas las dominicanas. Por eso el esfuerzo que hacemos desde el Hemocentro Nacional para que la sangre sea un bien público y que no toque ni ámbito político, ni ámbito religioso, ni ámbito deportivo, de todos dominicanos y dominicanas. Ahora bien, ¿por qué es roja? Bueno, porque la hemoglobina contiene hierro. El hierro es uno de los precursores de la serie eritroide, igual que el ácido fólico, igual que la vitamina B12, al igual también que la eritropoyetina. Pero esa es la razón. Yo sé que tú quisieras tener la sangre azul, pero no existe. Y fíjense ustedes, todos los humanos, no importa la raza, no importa el origen, no importa la creencia religiosa, todos los humanos tenemos la sangre roja. Algunos piensan que la tienen azul, pero es las venas que son azules. Se ve por el contraste que hay. Lo azul, fíjense ustedes, cuando lo rojo está presente, es porque lo azul lo sostiene. Por eso es que el liceísta es el Licey campeón. Aida, conformen, ¿por qué la sangre es roja? Recuérdate del hierro. Compañero, allá atrás. Quiero decirle a ustedes que el conferencista fue el doctor Pedrocín. Ustedes, por favor, hagan preguntas nada más. Allá, compañero. Un poquito por encima de lo normal y le dijeron que eso podría ser una infección. El médico le dijo que tenía que comprar antibióticos. Entonces, lo que yo me duele es que no haya una educación continuada, porque esas cosas son elementales, pienso yo, porque en el chat todos me contestaron qué debía hacerse. Entonces le dejo esa inquietud al maestro Rosín. Muy bien. En las múltiples conferencias que Dios me ha concedido el privilegio de estar con colegas, yo no me siento cómodo hasta que Él no llega, porque no se pierde una. Por eso yo confío en que todos entiendan cuando Él dice educación continuada, porque Él es un ejemplo. No es que Él lo está diciendo, no, Él es un ejemplo vivo de eso. Bueno, la leucocitosis, por ejemplo, cuando un paciente tiene, las chicas que tienen un poco de hipermenorrea, por ejemplo, hay por reactividad de la médula, que es un todo, suele incrementarse un poquito los glóbulos blancos y las plaquetas. Lo primero que se incrementa en un sangrado anómalo son los leucocitos y las plaquetas. Lo que le estoy diciendo es que hay razones que no son infecciosas para que se incrementen los glóbulos blancos. Por ejemplo, algo importante, fiebre las más de las veces es un proceso infeccioso, pero no es sinónimo de proceso infeccioso, porque los linfomas, dentro de los síntomas B, la fiebre la hacen hasta en 40 y no es un proceso infeccioso. Entonces, los diagnósticos idealmente de los procesos infecciosos se realizan aislando el agente causal. Nosotros tenemos esa dificultad en el país, tenemos pocos laboratorios con bacteriología y tenemos que hacer mucho empirismo. Pero recuerden que yo acabo de decir que uno de los diferimientos era justamente lo que él decía, leucocitos un poquito elevado, 10.000, ¿eso es normal en un niño? Sí, en un adulto no es normal 100%. Tenemos un ámbito ahí de 9.500. Pero 10.000, ¿yo voy a parar una coleta de sangre? No. Le vamos a dar antibióticos sin saber a qué se debe ese proceso de incremento que puede estar involucrado en tecnología.
Por ejemplo, si a usted le van a sacar sangre por un análisis, por un hemograma, algo sencillo, le ponen el torniquete en el laboratorio o en la toma de sangre, ¿verdad? Menor, y pasa una amiga de la bioanalista. Fedora, ¿cuánto tiempo, mi amor? Y ella va a saludarle y abrazarle y te deja con el torniquete puesto. Eso solo te aumenta la masa eritròdea por la presión. ¿Ven? O sea que hay tips para lo que es la buena toma de muestra. Pero además, si usted le coloca antibiótico a un paciente que no lo necesite, entonces puede crear mal peor y puede hacer que ese antibiótico en muy poco tiempo sea resistente a muchos microorganismos, sean sobre todo las bacterias. Es sumamente importante. Tenemos un problema aquí grave porque ya tenemos aquí, por ejemplo, resistencia para el bacilo de Koch, para la tuberculosis. Y es un dolor de cabeza enorme, porque hay que estar viendo cuál es la mezcla que podemos hacer que no incluya las drogas de prioridad. ¿De acuerdo? No olviden que hay para tuberculosis drogas A, ¿verdad? Como rifampicina e isoniazida, y hay otras que son de tipo B. Ese es otro tema, pero también es un ámbito que nos coloca en la explicación de la cotidianidad del ejercicio de la medicina. Sí, es una pregunta muy importante. Fíjense que hemos estado diciendo que el déficit de sangre en República Dominicana alcanza 300,000 bolsas al año. Si usted quiere saber si eso es muchote, la tasa de donación más alta la tiene España en el mundo, 36 por cada 1,000 habitantes. Mientras las sociedades tienen mayores ingresos, más captación de sangre tienen. Y Croacia es el segundo país en el mundo. Entonces, debemos de volver a cultivar, como hicimos con la talidomide. Talidomide, atención, mesa blanca, fue un antiemético y contra las náuseas a las embarazadas hace muchísimos años atrás y produjo grandes daños y se retiró del mercado. Ahora ha vuelto, ¿por qué? Bueno, porque moléculas de talidomide se utilizan para el mieloma múltiple que es recidivante. Ven, como el ave fénix, y ha hecho una función enorme. Lo que él dice de rescate o de la autotransfusión, si usted tiene una electiva, ¿verdad? Y yo te colecto, y tu electiva es en 2 semanas, cuando tú entras a quirófano, los anestesiólogos te van a dar anestesia porque tú vas a tener tu hemoglobina ya correcta si tú no tienes ningún problema. Estamos volviendo a eso. Ya hemos dado ya varias conferencias. Yo tengo una conferencia que a mí me fascina, que se llama Hemoglobina Ficticia. Esa es casi para los cirujanos plásticos, porque la chica que está haciendo ejercicio, que no se hidrata bien, va al otro día a hacerse la hemoglobina, 13.5, lipoescultura. No necesariamente. De manera que hay que volver. La solución, a ver, polarizante de Sodi Pallares ha vuelto para los fenómenos cardiovasculares. Ven, entonces, no necesariamente lo que hubo en el pasado, en el presente o quizás en el futuro, no tengamos la movilidad de reformar, de mejorar para tener mayor calidad dentro de las normas y protocolos. Normas, ¿qué hacer? Protocolos, ¿cómo lo vamos a hacer? Por disposiciones del comité organizador y debido a que las personas que nos van a servir los alimentos es por hora, nosotros lo vamos a dejar aquí y vamos a pasar que el doctor Pedrocín reciba un reconocimiento por la agrupación. Hay que decirlo. Waldo Suero casi llora, yo no voy a llorar. Señores, como de costumbre, la Agrupación Médica Dominicana otorga el reconocimiento a los maestros que siempre han estado de la mano con nosotros, alimentándonos de su buena educación continua. En el día de hoy le vamos a entregar, como ya lo hicimos con la doctora Mary Hernández, le vamos a entregar el certificado de participación
al maestro, pasado presidente, solidario con esta agrupación médica dominicana, doctor Pedro Sin Ureña, para quien yo pido un aplauso. Gracias, doctor Pedro Sin, por siempre estar de la mano con nosotros. Por otra parte, le pido a la secretaria general de esta honorable agrupación médica dominicana, la doctora Miguelina Salomón, que lea dicho certificado. La agrupación médica dominicana otorga el presente reconocimiento al doctor Pedro Sin por su valiosa participación como exponente en la conferencia realizada en conmemoración al Día del Médico Dominicano. Santo Domingo, Distrito Nacional, 12 de agosto del 2022. Doctora Maura López, secretaria de Educación. Doctora Coral Pereira, presidenta. Doctora Miguelina Salomón, secretaria general. Dedicamos este reconocimiento a la Mesa Blanca. Me preguntan aquí que cuál es la Mesa Blanca, la mesa de los médicos residentes. Un aplauso para los residentes. Tan breve como lo siguiente, y espero que no lo olviden. No midas tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que no cambiarías jamás por dinero.